Bueno, con respecto a Malvinas, en realidad estábamos en el periodo de dictadura. Yo hoy lo puedo entender, pero en su momento, cuando avisan que íbamos se hablaba de la Operación Malvinas, fue una gran pregunta. Nadie sabía muy bien qué íbamos a hacer. De hecho, se hacían bromas, ¿no? Con una actriz de aquella época que se llamaba Malvina Pastorino, creo que era la esposa de Luis Sandrini, y bueno, Operación Malvina, había que rescatar Malvinas. Había mucha broma, mucho humor, muy poca profundidad, nadie se cuestionaba demasiado y había como temor, en general en el aire había mucho temor. Este, pero bueno, eso estaba enmarcado en un periodo aún de periodo de la dictadura argentina, entonces no se hablaba mucho, en realidad éramos bastante inconscientes, ¿no? Eh, bueno, en la primera fase fuimos a Río Gallegos, un aeropuerto de Río Gallegos, un puerto militar, y bueno, estuvimos ahí porque había un gran temor a una invasión inglesa por tierra al continente, ¿no? Entonces estuvimos ahí, cuidando en el medio de la nada, del desierto, cuidando un cañón, y en todo caso no lo sabíamos manejar, además estábamos ahí este, esperando órdenes, ¿no? Eh, Estábamos con otros dos compañeros, uno de Mar del Plata y otro de Necochea. Una vez, bueno, en algún momento de todo esto llamado Teatro de Operaciones Malvinas, nos intercambian por unos 9 soldados que había en las islas. Entonces llegamos al aeropuerto de Malvinas. Y una vez estando en el aeropuerto de Puerto Argentino, bueno, nos empezaron a dar tareas, ¿no? Bueno, yo obviamente no conocía a nadie y eran mis compañeros solamente de la base aérea de Mar del Plata, del batallón antiaéreo que se denominaba. Este, Eran los únicos compañeros que conocía. Nunca pensé encontrarme con gente de Tres Arroyos, por ejemplo, que sí las encontré, pero al regreso, cuando veníamos en el barco Almirante Irizar, allá creo que fueron de los últimos que salimos, porque bueno, este, fue el barco que fue a buscar a los últimos soldados y algunos oficiales. Ahí sí en el barco encontré gente de Tres Arroyos que eran conocidos. No, lo que recuerdo era, no sabíamos nada, había como, ahora recordé que estábamos tan hartos de estar en el medio de la nada que lo de Malvinas fue como entusiasmado, logramos cierto entusiasmo, digamos, y llegar a Malvinas fue una locura. De hecho, fuimos en un Hércules un día de madrugada y nos tuvimos que volver porque había ataque inglés y volvimos, además, también en la noche y ahí logramos regresar. El ambiente de la llegada era caótico, o sea, era la oscuridad total, un aeropuerto destruido, sin luces. Este, eh, Llegamos y era el escenario era dantesco, ¿no? O sea, además de la oscuridad impresionante, eh, había cartas, eso lo fui viendo el otro día, pero eran cantidad de papeles que volaban por la pista, hoyos por todos lados, agujeros enormes que después me enteré que eran de unos enormes aviones que tiraban bombas de mucho peso, este, y, y había muchos jabones y cartas y presto barbas, algo así, como le llaman acá en México, rastrillas. Eh, y, y bueno, ni bien bajamos, había que bajar rápidamente, estaban cantidad de camionetas, jeep, alguna ambulancia con cuerpos de soldados tapados, ¿no? O sea, iban totalmente tapados. Nosotros bajábamos nosotros y lo que traíamos, y que era un radar, y subían estos
estos cuerpos tapados. Nunca supe si había fallecidos porque no se veía, pero sí vi algunos heridos, pero iban absolutamente tapados por el viento de las turbinas del avión. Entonces, sí, fue una noche impresionante. Ya de ahí empezamos a ver que las cosas eran muy complicadas. El día a día de Malvinas era un día a día, era un día a día con mucho esfuerzo, porque ya había un clima muy feo bueno, de robos, de falta de alimentos. O sea, yo ya estuve en la última parte, ¿no? Esto se fue acrecentando hasta que se empezó a hablar eh, que había una posible rendición. Para algunos soldados era inconcebible, para otros era un alivio. Nosotros estábamos muy perdidos, muy perdidos. Esto con el paso de los años uno se da cuenta lo que hace un sistema de silencio, como fue la dictadura con las personas, ¿no? Porque nosotros ni siquiera hablábamos entre nosotros, ¿no? Hablábamos de la cotidianidad inmediata, ¿no? Jamás profundizábamos, nos planteábamos qué hacíamos ahí, por qué nadie dijo que no se animaba a ir. Si había miedo no se demostraba y siempre se podía, ¿no? La voz de los suboficiales, que eran la mayor parte de las personas que nos rodeaban, era muy positiva y seguramente cumpliendo órdenes de sus superiores, pero bueno, el ambiente era muy raro, ¿no? Y la relación con mis compañeros era más o menos como la estoy contando. Hablábamos siempre estaba el temor de que venían los ingleses, hasta que por fin se confirma de que, bueno, Argentina se había rendido, no Argentina, sino las fuerzas, este, la fuerza del ejército, fuerza aérea y marina se habían rendido. Ahí fue, digamos, la confirmación, ¿no? de lo que se venía. Creo que se hubiesen perdido más vidas todavía si no se hubiese aceptado ese ultimátum, ¿no? Entonces, bueno, el día a día se convirtió en un caos que dependía de los ingleses. Sí, estuve con Marina y Ejército inglés, como prisioneros, digamos. Ahí empecé a ver a algunos de los compañeros de Tres Arroyos, unos soldados también que pertenecían a Ejército y Marina. Este, y bueno, estuvimos alojados en una especie de galpón del ferrocarril, son muy parecidos a los que tenemos en la ciudad. Y bueno, algunos días salíamos a limpiar las calles, otras veces a buscar comida. El ambiente era muy tenso. Había banderas inglesas por todos lados. Éramos como un grupo de personas sitiadas, ¿no? El ambiente era tenso, especialmente había mucho temor. Se hablaban de los gurkhas, de los nepaleses. Se hablaba de que los ingleses estaban muy acelerados, muy enojados. Y bueno, en general éramos un grupo de personas sin armas, con lo opuesto, sin tomar agua, sin, sin bañarse, sin comer. Entonces, sí se puso complicado el asunto, ¿no? Algún día tomábamos suero porque era lo único que teníamos, por lo menos para hidratarnos, pero no hubo agua por muchos días. Yo calculo una semana o más. Tomábamos este suero y algún día llegó una lata de duraznos en almíbar y fue así una maravilla, un trago cada uno. Algunos compañeros salieron a buscar y encontraron los galpones que se supone que estaban llenos de mercadería, pero casi todas en mal estado. Solamente se salvaban las conservas, ¿no? Las latas. Yo creo que la inconsciencia de los 18 años hace que no me sentía vulnerable. Sí estaba como la incertidumbre del día a día, ¿no? Era una cosa, no sé, o algunos días este,
se escuchaban los aviones, los Harrier, los famosos Harrier que alguna vez estuvieron en el campamento. Estuvimos en un campamento mucho tiempo, que era parte, era justamente el islote, que bueno, es como una lengua donde está el aeropuerto, es una cosa un terreno largo, y estábamos ahí con lo que teníamos. Este, y sí, era sí, como era despertar y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque dependíamos de las órdenes de los ingleses, ¿no? Creo que éramos absolutamente inconscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Del sentido de la vida, del por qué, jamás nos preguntábamos, ¿no? No, siempre sentimos como, yo por lo menos yo, ¿no? Como me sentí como muy arreado, ¿no? Como que vamos para ahí y así cumplíamos. Este, bueno, cuando la rendición de Malvinas era, primero fue como de sorpresa, ¿no? Por un lado se veía un caos, o sea, viéndolo desde hoy, desde una perspectiva actual, y bueno, era un caos de lo más absoluto los últimos días, y cuando fue extraño decir que nos sorprendió a todos, pero bueno, era bastante obvio, viéndolo desde hoy, ¿eh? En su momento fue una sorpresa, ¿no? Que ya, ¿sabes? Que había una rendición. Este, bueno, con el tema del inglés, medio a señas, ¿sí? Algunas palabras y nos entendíamos. Había soldados ingleses muy accesibles, muy pocos, y en general estaban muy serios y bueno, el asunto era un poco obedecer órdenes, ¿no? Em, Bueno, con las relaciones, yo, bueno, como creo que casi todos los compañeros no hablábamos mucho así en la familia, quizás con los amigos hablábamos más. Yo era de contar muchas anécdotas y muchas muy graciosas, porque era una locura, ¿no? Pero poco a poco fui contando y poco a poco fui reflexionando lo que no había hecho en esa época, pero fueron muchos años después. Yo eh, empecé terapia, empecé una terapia a los 21 años más o menos, y después me fui a La Plata a estudiar eh, diseño, y ahí había un grupo del CECIM de La Plata, el Centro de Combatientes de La Plata, y fui con ellos, hice una terapia de casi un año, este, de una terapia grupal, parecido a las terapias de Gestalt que se hacen, y bueno, ahí sí, con mucha reflexión, pero yo en general veía, me generaba un poco de temor y angustia salir de esa terapia. Así que al tiempo decidí empezar una terapia digamos, psicoanalítica, ¿no? Fui al Hospital Rossi, de La Plata, y bueno, comenté lo que me estaba pasando, que me daba como mucha angustia, y bueno, empecé a hablar, bueno, muy mezclado, ¿no? La angustia venía un poco por muchos temas, pero bueno, básicamente era Malvinas encauzó un poco todo esto, y bueno, yo empecé a abrir y ahí a contar, ¿no? Entonces, sí, con el tiempo empecé a hablar más, pero en general era contar algo que muy, muy extraño, ¿no? Pensar que casi todos mis familiares seguían la información por los medios habituales, entonces los medios habituales siempre habían sido muy ajenos a lo que estaba pasando, ¿no? Recuerdo la revista Gente, había varias revistas en esa época y no obedecían para nada a lo que estaba pasando, pero los medios tradicionales siempre siguieron con un ambiente ahí de festejo y de gloria y de triunfo, y no fue así, ¿no? Este, Cuando hablo de Malvinas, últimamente he hablado mucho de Malvinas. De hecho, aquí en México se va a dar una charla
como Malvinas, como un hecho que toca a toda América Latina, y bueno, especialmente por estos colonialismos y nuevos colonialismos, entonces sí vamos a tener algunas pláticas que tienen que ver con este, con este momento. Cuando hablo de Malvinas, eh, muchas veces me pasa que me pierdo un poco porque eh, ya hace muchísimos años pasaron muchas cosas y bueno, todo el relato y todo lo que sucedió estuvo acompañado por muchas personas queridas que ya no están. Mi mamá, por ejemplo, mi abuelo, el abuelo paterno sobre todo. Este, y, y bueno, hablar de Malvinas en general me emociona cuando escucho otros relatos o cuando eh, eh, por leo o cuando, no sé, hace un tiempo me regalaron este, un librito que hizo un tresarroyense muy talentoso, Fuchi Bayugar. Este, Me regalaron algo así que polenta y tortas fritas, lo tengo por aquí, pero no lo recuerdo el nombre ahora exactamente. Y sí, eso me emociona, ¿no? O cuando veo, por ejemplo, algún documental que no he visto, les recomiendo uno que está en YouTube que se llama Malvinas, Historia de Traiciones, este, que da un contexto muy claro. Es un documental hecho por un argentino afincado en México y es del 83, entonces fue muy reciente, o sea, se hizo inmediatamente terminando la guerra. Este, y, y para mí fue muy claro verlo, y lo he visto varias veces y arma un contexto ahí interesantísimo, ¿no? Ahí se une mi experiencia con lo que comenta este documentalista, ¿no?